Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a presentar procedimientos para el trabajo del instalador que manipula refrigerantes. Vamos a dar un vistazo a la normativa internacional recientemente publicada. Comenzamos. Objetivo. El objetivo de este vídeo tutorial es observar buenas prácticas de refrigeración para los profesionales que manipulan dentro de la gestión de la eliminación de los HCFCs y particularmente a la luz de la enmienda Kigali del Protocolo de Montreal. Deseamos proporcionar una orientación sobre el manejo seguro actual de los refrigerantes HCFCs, HFCs e hidrocarburos, motivando hacia cuestiones técnicas y de seguridad relacionadas con los refrigerantes alternativos actuales para garantizar un manejo seguro y la minimización de las emisiones que dañan tanto a la capa de ozono como aquellas que contribuyen al cambio climático a través de, por ejemplo, el calentamiento atmosférico. Normativa de referencia que hemos tenido en cuenta en la creación de este vídeo. Nos hemos ido a la norma ISO 7149, parte 4, recientemente publicado en 2022, sobre condiciones de seguridad y requerimientos medioambientales para los sistemas que utilizan refrigerantes para el calentamiento y para las bombas de calor. Nos centramos en la parte 4, que es la parte que nos habla de operación, mantenimiento, reparación y recuperación del refrigerante de los sistemas. En algún momento del vídeo tutorial también vamos a citar una norma americana, la ARI 700 de especificaciones de refrigerantes y alguna otra, porque es un patrón que también utiliza la norma internacional, la ISO 5149 parte 4. Esta norma, la ISO 5149 parte 4, pues está recogida también en la norma europea, la EN 378 parte 4, de tal manera que hay una retroalimentación de estas normas. Las normas periódicamente han de confirmarse o actualizarse, de tal manera que la última que se actualiza pues sirve de base para la actualización de la siguiente, que además pues irá recogiendo pues novedades tecnológicas. Libro de registro. El libro de registro debe estar accesible a los profesionales, a la administración, o estar a disposición en caso de ser requerido. Entonces el titular lo tiene que tener, lo tiene que guardar de estos equipos y debe de ser pues como esa vida del equipo donde se recogen pues las labores de mantenimiento, las reparaciones, cantidades y tipos de refrigerante con los que ha sido cargado, recargado, bien si son refrigerantes nuevos, reutilizados o bien reciclados, pues se van anotando en este historial del equipo, resultados de los análisis de cualquier refrigerante reutilizado, datos del origen del refrigerante reutilizado, cambios y sustitución de componentes del sistema, si se ha cambiado un filtro deshidratador, un visor, algún recipiente de presión, cualquier elemento sustituido, resultado de las revisiones de los sistemas frigoríficos. Se reflejarán también periodos de uso prolongados, prolongados que haya tenido el sistema. Por ejemplo, si hemos tenido un periodo de no uso, pues de entre 1 o 2 años, pues se debe de anotar en este libro de registros. Además, es importante empezar a indicar que los sistemas deben de ser sometidos a mantenimiento preventivo y dentro de ellos guarda relevancia, y ahora lo veremos en las siguientes diapositivas, el control de fugas. Pues los resultados de estos controles de fugas y de las revisiones se van anotando en el libro de registro del equipo, del sistema.
Si hubiera alguna pérdida de información en la pérdida de características, simplemente por deterioro, pues hay que ir reponiendo esta placa de características para que cuando se vayan a realizar operaciones de mantenimiento estén siempre disponibles las características básicas del equipo. Mantenimiento. El objetivo del mantenimiento es, por un lado, prevenir accidentes a las personas y a los bienes. Por lo tanto, hay un objetivo de seguridad. También mantener en buen estado el sistema. Por lo tanto, hay un objetivo de conservación. Minimizar el consumo de energía. Por lo tanto, hay un objetivo de sostenibilidad. Hay un objetivo también de eficacia y eficiencia, que es parecido pero no es igual, de las instalaciones. Eficacia para tener un funcionamiento sin fallos y eficiencia para tener un alto rendimiento de la instalación. Además, en el mantenimiento se identificarán y se repararán las fugas de refrigerante o las fugas de aceite. Hay, por tanto, un objetivo medioambiental. Dentro de este objetivo están los controles de fuga, leak test. La frecuencia de estos controles de fugas ya no se hacen por kilos de refrigerante, y esto es una novedad reincidente en la normativa internacional. Antaño, por allá en 2014, era por kilos de refrigerante, ahora es por toneladas equivalentes del CO2 del refrigerante que está instalado en el equipo. Así, habrá que realizar un control de fugas al menos una vez cada 12 meses en sistemas que computen más de 5 toneladas equivalentes de CO2 y una cantidad inferior a 50 toneladas equivalentes de CO2. A cada refrigerante, una característica que tiene es su potencial de calentamiento atmosférico, multiplicado los kilos de refrigerante del equipo y la instalación por su potencial de calentamiento atmosférico, obtenemos estas toneladas equivalentes de CO2. Lógicamente, a mayor impacto ambiental que provocaría una fuga del refrigerante, una frecuencia más alta de revisión. Si fuera un impacto ambiental de más de 50 toneladas equivalentes de CO2 y menos de 500 toneladas equivalentes de CO2, esta frecuencia de actuación sería cada 6 meses. Y más de 500 toneladas de CO2 sería cada 3 meses. Control de fugas. Se realizará un ensayo de estanqueidad del sistema si existen sospechas de que se han producido fugas. Estos controles de fugas se pueden realizar siguiendo métodos directos o métodos indirectos, siempre centrándose en las partes del equipo o del sistema que sean más susceptibles de sufrir fugas. Y, lógicamente, pues hay que tener un control especial cuando se ha producido una fuga. Se inspeccionarán los sistemas al cabo de un mes en la reparación de una fuga. Se repara una fuga, se comprueba y al cabo del mes se vuelve otra vez a chequear. Entonces tenemos un diagrama de flujo como el siguiente. Estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Todo control de fuga parte de una revisión del libro de registro para ver las incidencias que ha tenido el equipo, controles de fugas anteriores, etc. Se selecciona 2. El método de control, que podrá ser 3. Por medición directa, una búsqueda activa de fugas, o un método de medición indirecta. Esto es, utilizando pues datos de consumo, presiones, recalentamientos, saltos térmicos. Si estas mediciones indirectas provocan que no haya sospecha de fugas, pues anotamos la realización de esta revisión en los datos del equipo y hemos terminado. Si hay sospechas a través de estos valores de intensidades de consumo del compresor o bien saltos térmicos de las baterías, etcétera,
pasamos a un método directo de control de fugas. Pues, por ejemplo, detección del refrigerante, rayos ultravioleta, ultrasonidos, sprays, etc. ¿Se detectan fugas? No. Pues actualizamos estos datos en el equipo y fin del procedimiento. ¿Se detectan fugas? Sí, pues se reparan los mismos, se revisan, se actualizan los datos y en el plazo del mes se realiza un control de supervisión para garantizar de que no ha quedado fuga en la reparación realizada. Reparaciones. En primer lugar, indicar que las fugas de refrigerante es prioritario, deben de ser reparadas sin dilación. No se pondrá en marcha un sistema hasta que todas las fugas hayan sido reparadas. Y en cuanto a las soldaduras, deben de ser realizadas siempre por personal cualificado y realizadas de acuerdo a un procedimiento aprobado. Y para ello esta es una norma internacional, habrá normativas nacionales que en función del material de las tuberías pues indiquen los procedimientos para realizar esas soldaduras. Después de una reparación se realizará siempre una prueba de vacío a menos de 270 pascales de presión absoluta, un vacío en torno a un bar, 2025 micrones. Estamos hablando de presiones absolutas. Cuando aquí hay una A es una presión absoluta, cuando las presiones están referenciadas a presiones manométricas, pues aparecerá el símbolo de la G, presiones relativas. El vacío facilita la extracción total de humedad del sistema y nos asegura en parte pues, que ese sistema no tiene fugas. Y es un procedimiento que tenemos que hacer después de la reparación y siempre antes de la carga de refrigerantes. Operaciones. Podemos realizar distintas operaciones con el refrigerante, es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo. Podemos recuperar, podemos reutilizar, se podrá mandar para realizar una eliminación segura o en determinados casos también regenerar. Veamos un poquito las definiciones. Recuperación. Acción de extraer el refrigerante de un sistema y guardarlo en una botella, en un contenedor, en un cilindro. Podemos realizar operaciones de reciclado para reutilización. Esto es, reducir los contaminantes existentes en un refrigerante como restos de aceite, incondensables y la utilización de filtros deshidratadores y reductores de acidez y de partículas. Es una operación que en determinados casos podrá llevar a cabo el instalador. Regeneración es el proceso de un refrigerante para conseguir que se convierta, que consiga las especificaciones de un refrigerante nuevo. Y otra operación a realizar es la eliminación, destrucción o desecho de un refrigerante, pero de un modo seguro medioambientalmente. Todos los refrigerantes serán recuperados para reutilización, reciclado o recuperados para regeneración o, en su caso, serán debidamente destruidos. Como criterio general de operación no se utilizarán cilindros de un solo uso y debe de estar perfectamente identificado el refrigerante y para ello la normativa nacional puede establecer un color específico para las botellas de recuperación. Por ejemplo, la norma americana, la ARI Guideline N, pues establece unos colores de los envases que identifican el refrigerante en su interior. Veamos una relación simplificada entre estos procesos. A partir del refrigerante y el aceite de un sistema de refrigeración existente, podemos recuperar ese refrigerante y ese refrigerante recuperado lo podemos reutilizar en un mismo sistema o en otro similar,
Veremos más detalle al final del vídeo. Pero podemos también mandarlo a regenerar, mandarlo a un gestor de residuos y que lo regenere, lo devuelva a sus características originales. O bien, un instalador habilitado podrá reciclarlo y en cualquier caso, reciclado o regenerado, poder reutilizarlo. Y si encontramos un refrigerante que no puede ser reciclado o regenerado por sus características medioambientales negativas, pues una vez recuperado, lo mandaremos al gestor para su correcta y certificación de su eliminación seguro. Manipulación. El método de manipulación del refrigerante se decide antes de extraerlo del sistema de refrigeración, teniendo en cuenta pues los datos del registro, la historia del refrigerante, el tipo de refrigerante, porque habrá refrigerantes que si extraemos ya no podremos devolver al sistema. Refrigerantes que contengan, por ejemplo, que contengan cloro, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estudiar todo ello, el motivo de la recuperación, el estado del sistema de refrigeración y si va a volver a ponerse en servicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de refrigerantes. Por ejemplo, los halocarburos o hidrocarburos y dentro de ellos, por ejemplo, si es un CFC, esto es un refrigerante compuesto por átomos de cloro, flúor y carbono. Los halocarbonos completamente halogenados, los que están exentos de hidrógeno. Recordemos que los halocarbonos son compuestos químicos en los que uno más átomos de carbono están unidos a más átomos halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? O tenemos un HCFC, un halocarbono parcialmente halogenado, donde aún quedan átomos de hidrógeno. O tengamos un HFC, donde se han eliminado pues, las sustancias que agotan la capa de ozono, como el cloro, por supuesto el bromo, y quedan compuestos por sustancias, por átomos de hidrógeno, flúor o carbono, halocarbonos parcialmente también halogenados. O los perfluorocarbonos, compuestos por átomos de carbono y únicamente átomos de flúor, halocarbonos totalmente halogenados. O tenemos un hidrocarburo, compuesto por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, según el refrigerante que tengamos, el método a seguir. Las directrices aplicadas a los refrigerantes recuperados deben de aplicarse a todo tipo de refrigerantes. En Europa tenemos, por ejemplo, el Reglamento Europeo 517-2014, que nos dice qué refrigerantes podemos trabajar, cuáles pues tenemos que ir eliminando progresivamente. Y luego pues en las normativas pues nacionales pues decidir, por ejemplo, que solo el CO2 pues, pueda ser vertido a la atmósfera, el R744. Entonces la normativa internacional se tiene que ir complementando con directrices y normativas nacionales, por ejemplo, que nos diga las directrices a seguir, por ejemplo, con los hidrocarburos. Test de acidez y humedad. Deben de realizarse test de acidez y de humedad para todos los halocarbonos, los compuestos que contienen flúor, por ejemplo, o cloro. Los criterios de aceptar o rechazar estos refrigerantes que recuperamos del sistema vienen en la norma americana ARI 700, que nos da unas tablas que en función de los valores obtenidos en los test de acidez o en los test de humedad, podemos reutilizarlo o no. Para ello, pues se precisa tomar una muestra de 100 a 120 gramos para que la muestra sea representativa y si no supera la prueba de acidez, vamos a comenzar por esta prueba de acidez, la carga total de refrigerante debe de someterse a un proceso de o bien reciclado o bien regenerado.
debiéndose reemplazar los filtros deshidratadores del sistema de refrigeración. Si se ha producido una gran contaminación como cuando se quema un motor, debe de regenerarse o eliminarse el refrigerante de forma adecuada y para ello hay que llevarlo a un gestor de residuos, que decidirá si puede proceder a la regeneración de ese refrigerante. Sigamos con los test. Vamos al test de humedad. Percibimos la humedad en el refrigerante cuando la vemos, por ejemplo, en elementos como los visores que nos marcan si el refrigerante está seco o está húmedo por una coloración de algún elemento que disponen estos, por ejemplo, estos visores. Se utilizará la valoración colorimétrica de Carl Fischer para determinar restos de agua en los refrigerantes. Este test será utilizado con refrigerantes que estén en fase líquida o en fase gaseosa, siempre a temperatura ambiente. Para eso pues se le hace pasar al refrigerante por una ampolla y en función de la coloración que tome, pues se sabrá pues el tipo de humedad que tiene. Entonces tenemos que seguir las instrucciones colorimétricas de ese kit de humedad. Recuperar para reutilizar. Los instaladores tenemos equipos de recuperación de refrigerantes de los sistemas que nos permiten pues extraer el refrigerante del sistema y pues introducirlo en un cilindro de recuperación, y a partir de ahí con estos equipos pues poder, por ejemplo, reutilizarlo, reciclarlo, etc. Un equipo de reciclado básicamente es un sistema que va a coger el refrigerante, normalmente en fase gaseosa, le hará pasar por un separador de aceite, si no se puede colocar uno externo, le hará pasar por un filtro, aquí en la imagen se ve un filtro, y básicamente lo que contiene en su interior es un compresor, los equipos más sencillos, y un condensador, y lo introducimos en fase líquida en un tanque de almacenamiento. Hay equipos de reciclado pues que permiten también pues extraer en fase líquida y pues directamente pues ir metiéndolo al tanque de recuperación. Indicar que en el caso de que exista una sospecha de que un refrigerante recuperado haya cambiado de composición, este debe de ser regenerado o eliminado adecuadamente. Y esto requiere, si hay esta sospecha de que ha cambiado de composición, que sea enviado a un gestor de residuos. Por ejemplo, si tenemos una fuga de un refrigerante de la serie R400, de una mezcla ceotrópica y tengamos esa fuga en fase gaseosa, no sabemos qué componente de esa mezcla pues se ha evaporado. Por lo tanto, ha cambiado de composición y debe de ser regenerado o mandarlo a eliminar adecuadamente si el gestor no puede regenerarlo. Los refrigerantes recuperados donde no hay sospecha de contaminación pueden directamente ser reutilizados en el mismo sistema de refrigeración. Recuperamos el refrigerante, se recupera y si no hay sospecha de contaminación, pues se puede devolver otra vez a ese sistema. Si se sospecha de contaminación o no se superan los test, entonces hay que reciclarlo, regenerarlo y si el gestor no puede regenerarlo, tras analizarlo, deberá de eliminarlo adecuadamente. Recuperar para reciclar. El equipo de recuperar, el equipo para poder reciclar, debe de cumplir con patrones internacionales como estas normas, la ISO 11650 y la 60335 parte 2. Para poder recuperar, para reciclar, debe de conocerse la historia del refrigerante desde la puesta en marcha y para eso necesitamos pues el libro de registro de
ese sistema. Se hará un análisis y hay que informar del resultado del análisis. Entonces utilizaremos un equipo de recuperar y haremos pasar el refrigerante por un filtrado, una separación de aceite y lo iremos limpiando, se irá limpiando el mismo. El refrigerante reciclado puede utilizarse, en este caso, en sistemas que empleen el mismo tipo de refrigerante, tras el reciclado realizado, por ejemplo, por el personal cualificado, por ejemplo, el manipulador de gases fluorados certificado. Regenerado. Un refrigerante enviado para regenerar deberá ser analizado, o bien se regenera o bien el gestor lo eliminará de manera correcta para el medio ambiente. Los criterios de aceptación y rechazo están definidos en la norma americana ARI 700. Una vez regenerado el refrigerante tendrá las especificaciones de un nuevo refrigerante y puede ser utilizado como un nuevo refrigerante. Y este es un criterio de esta norma ISO 5149 parte 4. Entonces se valoriza el refrigerante regenerado. Todas las operaciones de recuperación y reutilización de refrigerantes, así como su procedencia, tal y como hemos visto, deben de quedar anotadas en el libro de registro del sistema frigorífico. Contenedores para refrigerantes, los cilindros, los envases, las botellas. Un cilindro de almacenaje será específico del refrigerante del que trate. Estará además claramente identificado. Por ejemplo, este envase contiene R407 recuperado, no utilizar hasta que se analice. Por ejemplo, sería una posible etiqueta que podría llevar ese envase. No se mezclarán lógicamente distintos refrigerantes en un mismo cilindro porque ello imposibilita la regeneración. No se introducirá un refrigerante en un cilindro que contiene un refrigerante desconocido, que también es lógico. Si contiene un refrigerante desconocido, pues se entregará al gestor con dicha indicación. Y nunca se descargará, nunca se descargará el contenido de un cilindro a la atmósfera. Se regenerará o, si no se puede regenerar, se eliminará por el gestor debidamente para que no produzca un daño medioambiental. A la hora de cargar en cilindros se debe de tener en cuenta la densidad del refrigerante, incluso ser cauto, tomar algún valor menor, y la carga máxima que contiene ese cilindro, ese envase, y no sobrecargar más del 70 o el 80% en masa. Incluso si es un refrigerante peligroso, como un hidrocarburo o un refrigerante A2L que tiene ligera inflamabilidad, el consejo podría estar en no sobrecargar más del 60%. La norma americana, la ARI Guideline N, proporciona información sobre el color de los envases según el refrigerante que contienen, y si no, pues será desarrollada en normativa nacional. Estas botellas de recuperado pues tendrán dos grifos, dos válvulas, bien para introducir líquido con su cánula a su parte inferior o bien introducir vapor con su cánula superior. Y estas botellas, estos envases nos permiten el reciclado de los refrigerantes, poder lavar este refrigerante. Vayamos resumiendo el proceso de manipulación completo de refrigerantes. Partamos de un refrigerante recuperado de un sistema donde la composición ha cambiado. ¿Ha cambiado esta composición? Sí. ¿Ha cambiado esta composición? ¿Qué habrá que hacer entonces? Mandarlo a un gestor de residuos para que le haga un análisis y vea si es regenerable. Y en función de la respuesta de si es regenerable o no, actuar. ¿Es regenerable? Sí. Pues el gestor de residuos lo regenerará
y tendrá un uso sin restricciones. No es regenerable, pues lo deberá de eliminar de una manera segura. Volvamos al origen. ¿El refrigerante recuperado de un sistema ha cambiado de composición o hay sospechas de que haya cambiado? No. Pues la siguiente pregunta a hacernos es, ¿hay sospecha de contaminación? Sí, pues habrá que hacerle un test de acidez y en función del resultado del test decidir. ¿Hay sospecha de humedad? Sí, pues haremos un test de humedad. Entonces nos tenemos que ir realizando estas preguntas. ¿Hay sospecha de cambio de composición? Por ejemplo, fuga en fase gaseosa de una mezcla ceotrópica, de una mezcla que cambia al hervir. No, pues miramos. ¿Hay sospecha de contaminación? No. ¿Hay sospecha de humedad? No. Pues bueno, pues habrá unas posibilidades de reutilizar ese refrigerante. Pero si hay sospecha de contaminación o de humedad, hay que realizar estos tests. ¿Nos da el test positivo de acidez o nos da el test positivo de humedad? Sí, cualquiera de ellos, pues lo mandaremos al gestor de residuos con esta indicación. Este refrigerante tenemos sospechas de acidez con este resultado o sospechas de humedad. Él mirará si es regenerable lo regenerará y si no, lo eliminará de un modo seguro para el medio ambiente. Pero si estos test salen negativos, los dos, pues entonces el manipulador certificado de gases fluorados podrá reciclar, hacer este lavado al refrigerante y lo podrá usar en sistemas con el mismo tipo de refrigerante. Si no hay sospechas de que el refrigerante haya cambiado de composición, no hay sospecha de contaminación, no hay sospecha de humedad, pues entonces ese refrigerante se puede otra vez reutilizar en el mismo sistema. Entonces este es el resumen del diagrama del procedimiento de manipulación de gases fluorados según la norma ISO 5149 parte 4 de operación, mantenimiento, reparación y recuperación de refrigerantes. En resumen, el manejo responsable de los refrigerantes debe de ayudar a minimizar las tres grandes crisis planetarias. Esta es el cambio climático que estamos sufriendo, la pérdida de biodiversidad y la contaminación medioambiental. Hemos de contribuir a un desarrollo climáticamente neutro, resiliente y libre de contaminación, apoyando la coexistencia en armonía con la naturaleza. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo tutorial.